Muy buenas noches. Tenemos a continuación el tema llamado resistencia. Bueno, hermanos, pues ahora que estamos terminando un año más, es momento de reflexionar en nuestra vida espiritual y de reconocer quizás esas debilidades que tenemos en nuestra vida y recordar que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos difíciles y que nuestra vida espiritual es más importante y espero que esté dentro de los propósitos, de los primeros propósitos en el próximo año 2023. Hoy vamos a hablar acerca de una característica importante en nuestra vida, sobre todo cuando comprendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor a veces eh, está basado en una batalla espiritual, una batalla entre Satanás y entre Dios, una batalla por nuestra vida, por realmente por algo muy especial, ¿no? Que es nuestra vida y nuestro futuro. Así que bueno, vamos a avanzar en este tema. Y primero que nada, como dice el título, resistencia, vamos a ver cuál es el significado de esta palabra. Resistencia proviene del latín tardío, resistencia. Y bueno, creo que ustedes saben perfectamente lo que significa, ¿verdad? Es la acción o el efecto de resistir o resistirse. Esa es la primera definición de esta palabra. Sin embargo, también podemos encontrar en la Real Academia el significado de resistencia como capacidad para resistir o también como un conjunto de personas que generalmente de forma clandestina se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o una dictadura. Bien, pues esta palabra resistencia vamos a mantenerla en nuestra mente porque va a ser clave para comprender este tema, ¿sí? Y bueno, nosotros leímos ya con anterioridad el versículo de esta reflexión que se encuentra en 2 Corintios 10:4, ¿verdad? En este versículo nos hace referencia a las armas y de repente detectamos la palabra milicia y destrucción. Y bueno, esas palabras, armas, milicia, destrucción, pues nos hacen referencia a un conflicto, a una guerra, a una batalla, ¿verdad? A una batalla que hay. Y bueno, esa batalla es referente a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está hablando acerca de que tenemos armas, ¿sí? Y que formamos parte de una milicia. ¿De qué milicia formamos parte y qué es una milicia? Bueno, ahorita vamos a ver, pero el del versículo de 2 de Timoteo 2:3 encontramos que nosotros somos soldados de Dios. Si quieren y pueden buscar esta cita bíblica en 2 de Timoteo, ¿me ayudas a buscarlo? 2 de Timoteo 2:3 nos dice que pues aquellos que recibimos el llamado de Dios y lo respondimos, pues somos parte del ejército de Dios y también nos podemos llamar a sí mismos como qué, a nosotros mismos como soldados de Dios, ¿ok? Entonces, dice así, el subtítulo del capítulo 2 de 2 de Timoteo, de hecho, dice, buen soldado de Jesús. Y el versículo 3 dice, soporta conmigo las fatigas como un buen soldado de Jesucristo. Y bueno, nosotros somos soldados de Jesucristo y formamos parte de una milicia. ¿Contra quién? Pues contra el enemigo de Dios, no contra nosotros como hermanos. A veces parece que nuestros conflictos están entre nosotros, ¿sí? Sin embargo, el conflicto es con el enemigo de Dios, con aquel que quiere destrozar nuestra vida y todo lo bueno que Dios nos da. ¿Qué es una milicia? Bueno, la milicia es un concepto utilizado para designar a aquellos grupos o fuerzas militares que están compuestas solamente por ciudadanos
que no tienen una preparación previa, o sea, que no se formaron como soldados, sino que por alguna situación se juntaron para poder defender algo, para poder generar una fuerza militar y derrotar a un enemigo, ¿no? Y bueno, en cuanto a las milicias, pues no se recibe ningún salario, ninguna recompensa económica por esa tarea. Y hay algunas milicias que nacen como una forma de qué, de resistencia. Y aquí volvemos a encontrar la palabra resistir. ¿Por qué? Por las guerras que ha habido o por un golpe o para poder responder con un golpe militar. Así que nosotros formamos parte de la milicia y bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús, pues obviamente Satanás fijó sus ojos en nosotros, ¿sí? Y pues hay algunas situaciones que nosotros vivimos que nos hacen sentir que estamos en medio de esta batalla y que es importante saber cómo defender. Sabemos que Dios nos defiende, pero nosotros también tenemos que cooperar y participar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que la victoria está aquí, ganada. Simplemente tenemos que resistirla, es decir, tenemos que permanecernos firmes contra los ataques de Satanás. Si nosotros volvemos a nuestro versículo central, nos habla acerca de que nuestras armas no son carnales, que son poderosas en quién? En Dios y que son específicas para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa aquí que Pablo hablaba de fortalezas o describe una fortaleza como una fortificación que defiende un territorio. Si nosotros recordamos o vemos imágenes, por ejemplo, de estos castillos, encontramos estas fortalezas que son como bardas muy altas que tenían el objetivo de defender una ciudad, de proteger una ciudad que estaba obviamente dentro de estas fortalezas contra los enemigos, ¿verdad? Y entonces cuando se habla de destruir esas fortalezas, pues estamos hablando de destruir todo lo relacionado con el reino de Satanás, del enemigo. Y saben que Satanás ha puesto esas fortalezas dentro del corazón del humano, del ser humano. Y esta es como la guerra principal, ¿no? Porque al nosotros tener una naturaleza carnal, estamos siendo pues influenciados por el enemigo, ¿no? Pero cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, entonces esas fortalezas tienen que romperse para dejar entrar a Dios y a su Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí se habla de las fortificaciones malignas en los corazones de los hombres, es decir, en las mentes, cuando se deja entrar a Satanás en la mente y estos conduce a hábitos pecaminosos, a egoísmo, al orgullo, a sentimientos pues que son orquestados por Satanás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de esta guerra espiritual que se está llevando a cabo donde en las mentes de los hombres, de nosotros, porque es en nuestra mente donde se procesan esos pensamientos, esos deseos y pues ahora sí que cuando los llevamos a la práctica es cuando tienen, cuando los ejecutamos. Sin embargo, toda esta batalla empieza en la mente. Y bueno, es una batalla contra la verdad, de la verdad, perdón, contra el error, del conocimiento de Dios, contra la ignorancia y la superstición. Satanás siempre ha encontrado la forma de confundir al ser humano y de tornar la verdad de Dios en una forma difícil para que el ser humano la interprete a su manera y de esta forma el ser humano pues está ahora sí que siendo condescendiente a los deseos de Satanás, ¿no? Cuando hay superstición, cuando hay idolatría, cuando el pecado se puede ver de una forma agradable, que es lo que nos han estado ahorita intentando de meter en nuestra cabeza, ¿no? Muchas ideas, muchas cosas que obviamente Dios no aprueba, pero que Satanás está utilizando y está utilizando a seres humanos para que distorsionen toda esa verdad y entonces pueda ser más fácil caer y adoptar esas ideas en nuestra mente. Sí, es ahí donde se comienzan a construir esas fortalezas del reino de Satanás en nuestras propias vidas.
Entonces, este párrafo me parece bastante interesante, ¿no? Es una lucha, es una batalla de la verdad contra la esclavitud del pecado, de la santidad contra la impiedad, de la rectitud contra la injusticia, del dominio de Cristo contra el de Satanás. Así que bueno, si estábamos pensando que era una batalla física e íbamos a usar armas, como las que conocemos, pues no es así. Porque de hecho, dice aquí segunda de Corintios que nuestra gloria es esta, el testimonio de qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Al final, nosotros, el hecho de tener una conciencia dirigida por Dios, el ser dirigidos por la sabiduría de Dios nos hace tener victoria ante la situación. Y esa va a ser una de nuestras principales armas contra el enemigo. Y bueno, ¿por qué es importante tomar este tiempo de reflexión en estos momentos de terminar un año? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado dando la entrada a ideas o consumimos cierto contenido en Internet, ciertas situaciones que pueden estar creciendo en nuestra mente y apartándonos de Dios y de sus principios. Y bueno, mientras permanezcamos en este mundo, pues es un hecho que tendremos que arrostrar o tenemos que convivir con algunas influencias adversas. Entonces nosotros debemos de permanecer firmes ante esta batalla y habrá provocaciones que probarán nuestro temple. Nosotros hoy podemos sentirnos bien, podemos sentirnos llenos de Dios, podemos sentir que estamos haciendo su voluntad, pero si nos descuidamos en el estudio de la palabra, si nos descuidamos en nuestra relación con Dios, de repente estas provocaciones o estas influencias podrían entrar en nuestra mente, porque pues no olvidemos que el enemigo está ahí buscando cuáles son estas debilidades que podamos tener, qué situaciones nos están llamando la atención, qué contenido nos genera cierto placer, emoción, y pues Satanás nos está estudiando a todos nosotros. Si él sabe cómo podemos nosotros alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de su voluntad. Entonces, es importante entender esto, que diariamente Satanás está ahí buscando el cómo alejarnos de Dios. Y por eso la invitación de Primera de Pedro, que también es muy conocida, ¿no? Que dice, sed como, sed sobrios, o sea, estar atentos y velad, porque vuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, el diablo, está como un león rugiente, ¿sí? Que anda alrededor buscando a quien devorar. Y al cual, aquí viene la palabra clave de resistencia, al cual debemos que resistir como firmes en la fe. Es decir, si nosotros no estamos firmes en la fe, si nosotros no tenemos claro los principios de Dios, la ley de Dios, el por qué la creemos, pues no vamos a poder estar firmes y mucho menos vamos a poder resistir. La resistencia tiene que ver con la firmeza, ¿verdad? Para poder resistir debemos de permanecer firmes en lo que creemos. Entonces, es importante estar alerta, estar velando porque nuestra fe se mantenga en crecimiento y que no sea una fe liviana, que no sea una fe apagada, que no sea una fe pequeña, ¿sí? Que sea una fe que cada día más con las pruebas que tengamos pueda aumentar para poder resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que quienes hemos decidido seguir a Dios y estar en sus caminos, pues tenemos conflictos, tenemos pruebas y que no somos los únicos, sí que tenemos que luchar. Esto nos puede llenar también un poco de confort, de empatía, porque sabemos que lo que nosotros vivamos puede fortalecer a otros, ¿sí? Y la prueba que nosotros estemos pasando, si lo hacemos de la mano de Dios, ese testimonio va a ayudar a las personas que nos rodeen.
pero debemos de ser sobrios, debemos de velar para poder resistir todas estas tentaciones que Dios nos manda. Y cada vez que se acerca el tiempo de que Jesús venga, van a ser más fuertes, ¿sí? Y cada vez que yo quiero permanecer cercano a Dios y quiero permanecer lleno de su Espíritu Santo, lleno de Dios, pues el enemigo va a estar con más fuerza. Por eso debemos estar bien preparados para poder resistir. Y pues olvidar estas armas e ignorar estas armas que no nos sirven a nosotros como hijos de Dios, ¿no? En esta guerra espiritual, las armas del mundo no van a tener frutos buenos, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra vida cristiana. Las armas del mundo, no refiriéndonos a armas de soldados o del ejército, son otras armas como la riqueza, el talento, el conocer mucho, el tener prestigio, la jerarquía, la influencia, el razonamiento, la perversión de la verdad, la fuerza y los designios humanos. Esas son las armas carnales. Y en esta batalla no sirven para nada. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual, no es una batalla de un hombre contra otro hombre. Y aún así, estas armas, pues, o estas ideas, pues tampoco es bueno que las tengamos nosotros como una seguridad, una confianza, ¿verdad? Aunque no estemos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque todo esto, pues, nos hace ser seguidores de Satanás cuando nosotros nos creemos que por nuestra riqueza vamos a tener más valor o vamos a tener la victoria o porque tenemos influencias. Para esta guerra espiritual no nos sirve esto. Lo que nos sirve son los principios del cielo. Y dice aquí que si la salvación de las almas y la extensión del reino de Cristo dependieran del talento humano, del intelecto, del poder y todas estas armas que ya mencionamos, pues el cristianismo sería una religión como puramente humana, ¿sí? Pero las cualidades, las armas para poder hacer frente a lo que el enemigo nos va a poner, pues son cualidades espirituales, nada que ver con estas cosas. Entonces, si nosotros le estamos dando poder, le estamos dando mucho tiempo a esto, a tener prestigio, a tener mucho conocimiento, a tener influencia, pero descuidamos la parte espiritual, pues probablemente estamos en un terreno de Satanás más que de Dios. Y no estoy diciendo que el conocimiento sea malo, sino de darle importancia en esto, ¿sí? Y el versículo que leímos en segunda de Corintios, pues nos hace la invitación a ver hacia nuestras armas que son poderosas en Dios, ¿sí? Estas armas del cristiano que nos van a permitir estar firme, que nos van a permitir que nuestra mente esté concentrada en los principios de Dios y siguiendo su voluntad, en no influenciarnos con las cosas que nos van a llegar, estos ataques que nos llegan constantemente en estos tiempos. Las armas del cristiano dice que se forjan en el cielo y están a su disposición mediante ángeles y mediante el uso correcto de la armadura del cristiano. Esta armadura que ahorita vamos a recordar, que viene en Efesios, nos dice que todo lo que un soldado o un cristiano necesita para hacer frente a esta batalla, esto es lo más importante. Y los ángeles, ¿por qué? Porque también ellos tienen influencia en defendernos del mal, de las batallas espirituales o de los enemigos de Dios que no vemos, pero que nos están rodeando constantemente, ¿sí? Estas armas incluyen la verdad, tal como se presenta en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, y el poder impartido por Jesús y por el Espíritu Santo. Dice que Dios llama a los hombres para que entren en este conflicto y los pertrecha. ¿Qué significa esto? Que los prepara, es decir, a nosotros nos prepara y nos da lo que necesitamos para la batalla. ¿Y qué es lo mejor? Que nos va a asegurar que nos asegura la victoria y nos proporciona todo el poder. Bueno, recordando un poco de acerca de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, como la armadura que requerimos para esta lucha,
la encontramos aquí en Efesios 6, aquí lo vamos a ver, 6:13 al 20. Dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes. Sí, aquí vemos otra vez la palabra resistir. Dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, o sea, no olvides tomar el escudo de qué? De la fe, porque con este escudo podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, podemos tener la verdad, podemos tener la justicia de Jesús, podemos tener el evangelio, pero si no tenemos la fe, ¿cómo vamos a apagar todos los dardos de fuego? Pues necesitamos toda la armadura y también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, no termina ahí esta cita, pero también nos dice que con toda esta armadura, más la oración. O sea, todo esto es vital para nuestra vida. Y yo creo que a veces sí hemos sido descuidados. Bueno, al menos yo me cuento con que de repente soy descuidada en alguna de estos instrumentos, en alguna de estas partes de la armadura que Dios me está recomendando usar. Y no es solamente un día usar todo esto, ¿no? Sino es todos los días vestirnos de la armadura de Dios, porque de verdad que si un día lo descuidamos, el enemigo de Dios se puede aprovechar y nos va a aventar esos dardos y nos va a aventar esas ideas. Y entonces si nosotros las aceptamos en nuestra mente, pues con un día que nosotros no nos pongamos con la armadura, pues vamos a dejar de resistir a Satanás. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a dejar que él influya en nuestras mentes. Entonces, bien importante que uno de nuestros propósitos del año 2023 sea vestirnos con la armadura de Dios, que realmente reconozcamos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y que a veces estamos esperando que venga una persecución física o a veces decimos, bueno, somos privilegiados porque tenemos libertad de poder tener la religión que queramos, de expresión, aparentemente. Podemos reunirnos en las iglesias, no vivimos en un país donde el cristianismo se encuentra pues amenazado o es castigado, pero saben que en estos tiempos la persecución es mental, ¿sí? Y hay tantas cosas que nos están invadiendo y que si nosotros no nos ponemos esta armadura, de verdad que va a ser bien difícil que podamos resistir a el diablo en estos días. Entonces, un propósito para el 2023 es vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir, ¿sí? Y bueno, otra perspectiva de la resistencia que es no es solo la capacidad para soportar algo difícil, ¿sí? O sea, sí es parte de soportar algo difícil, pero también el resistir es la capacidad para eso difícil convertirlo en algo común, en algo glorioso, en algo bueno, en algo que tenga fruto y que honre a Dios y que también sea de bendición para los demás. Para eso se necesita consistencia y tenacidad. Por eso todos los días vestirnos de la armadura de Dios. O sea, ser constantes, ser tenaces y no solamente dice que no podemos resistir solo por resistir, ¿sí? Resistencia no es sinónimo de terquedad, obstinación, es más bien la fortaleza y la consistencia producto de la solidez de la causa que defendemos o queremos alcanzar. Sin una causa, sin un objetivo, pues la resistencia se vuelve solamente terquedad y no tiene sentido. Pero si yo sé el motivo por el que lo estoy haciendo, entonces eso va a tener un fruto. Dice que es el brillo del diamante que se esconde debajo del oscuro carbón, pero que solo se puede conseguir después de un laborioso trabajo. La Biblia y el espíritu de profecía Elena de White nos dicen
y nos cuentan de cuánto éxito tuvieron aquellos que confiaron en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Dice, esto es bien importante porque a veces si nosotros volteamos a ver nuestras armas, que son carnales, pues vamos a parecer impotentes. Claro que somos impotentes ante los dardos del enemigo, ante sus tentaciones, pero estos personajes confiaron en que, en la palabra de Dios para salir victoriosos. Y es lo que nos invita a nosotros también, porque si nos proponemos eh, resistir y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pues no vamos a pasar del día 2 de enero probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que el poder es de Dios, ¿sí? El poder y la victoria lo va a hacer Dios, pero obviamente nosotros vamos a cooperar vistiéndonos de la armadura del cristiano. Dice aquí que a pesar de la iniquidad que prevalecía en tiempos antiguos, o sea, siempre ha habido iniquidad, siempre ha habido, desde que entró el pecado al mundo, pues nada ha sido color de rosa, pero antes era un poco más indirecto los ataques del enemigo, ahorita ya son muy directos, ahorita ya podemos ver todo mucho más claro. Pero recordando a algunos personajes de la Biblia, ellos también vivían en iniquidad y esta iniquidad parecía que prevalecía. Pero a pesar de eso, había un número de hombres en menor proporción, santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, ¿sí? Que habían realizado obras como admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras como nosotros. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Entonces, estos son algunos de los personajes que se enfocaron en desarrollar un carácter justo, se enfocaron en tener un compañerismo con Dios y se enfocaron en hacer su voluntad y por eso son recordados. Y bueno, aquí vamos a mencionar algunos que a pesar del tiempo difícil que vivieron, de la iniquidad y todo lo que nosotros también podemos ver en nuestros tiempos, ellos tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque decidieron hacer la voluntad de Dios. Tenemos a Enoch, por ejemplo. Enoch era un personaje pues que tenía un corazón puro y una vida santa y que puso su fe en el triunfo de la justicia contra una generación que era corrupta y que se mofaba, o sea, era muy rebelde ante Dios. Tenemos a Noé y a su familia que resistieron a los hombres de su época, hombres que tenían mucha fuerza física y mental y muy degradada moralidad, como lo podemos ver ya en estos tiempos, ¿verdad? Dice que los últimos días serán como los días de Noé. Quizás no hemos llegado a tanta degradación, pero por ese camino vamos, ¿sí? Y Noé resistió, así como Enoch resistió y fueron fieles y permanecieron firmes a los principios de Dios. Los hijos de Israel tenemos ahí que junto al Mar Rojo no eran más que una multitud indefensa y aterrorizada de esclavos. Y ellos resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación, que era Egipto. Cuando los estaban persiguiendo y ya no había salida, ellos resistieron, obviamente, porque Dios estaba ahí, ¿no? Dios les dio esa salida. Tenemos también a David, que siendo tan solo un pastorcillo, tenía la promesa de Dios que iba a ser rey, resistió al rey Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. Y tenemos también a Sadrach y a sus compañeros en el horno de fuego. Resistieron esta prueba también. Y tenemos también a Daniel entre los leones y a sus enemigos en los puestos más elevados del reino. Y por supuesto tenemos a Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos forzando al gobernador romano para que hiciese su voluntad. Y Jesús, siendo hombre también,
obviamente siendo Dios, resistió, ¿sí? Pero con todo el sentimiento humano también que tenía en esos momentos, esa tristeza, ese calvario que sufrió, Jesús resistió porque tenía un plan mucho mayor, que era entregarse por nosotros, pagar por los pecados de toda la humanidad. Y también recordamos a Pablo, que fue encadenado y llevado a sufrir la muerte como si fuera un criminal. Y bueno, además de los personajes de la Biblia, tenemos otros personajes que nosotros reconocemos como pues los pioneros del cristianismo, del protestantismo, que también resistieron a los ataques de Satanás. Tenemos los valdenses, los hugonotes, a Wycliffe, a Hus, a Jerónimo y Lutero, y bueno, aquí hay varios también, Wesley y multitudes y más, que dieron testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan el mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Esto significa que a pesar de que algunos de ellos murieron o tuvieron persecuciones, se mantuvieron firmes y al final Dios les dará su recompensa y pudieron ser testimonio también para todas aquellas generaciones que vieron su fe fortalecida también basándose en personajes que, aunque no aparecen en la Biblia, pues fueron fundamentales para la iglesia y para el cristianismo. Así que bueno, si ellos pudieron, nosotros tenemos todo para hacerlo. Eh, pero muchas veces podemos llegarnos a cansar, ¿verdad? Cuando estamos en esta batalla y quizás iniciamos el año bien, defendiendo nuestros principios, queriendo ser fieles a Dios, pero de repente nos fuimos enfriando o las pruebas nos fueron apagando un poco o nos cansamos y dejamos de resistir, ¿sí? Y bueno, no sé si nosotros nos ha pasado esto o estamos ya cansados. Al principio muchos comenzamos que combatiendo el bien contra los deseos egoístas de obtener satisfacciones y comodidad. Somos sinceros, somos fervorosos, pero ¿qué pasa? Que podemos llegar a cansarnos, porque Jesús nos dice que muramos al yo, ¿verdad? Que dejemos de ser egoístas, que pensemos en los demás y que de esa forma vamos a mantenernos fieles en su camino. Pero de repente, les digo, un día ya no nos colocamos esta armadura, ya no oramos, ya permitimos que las ideas o el entretenimiento del mundo pues nos llene de satisfacción y entonces empezamos a ver como una carga el morir cada día al yo, ¿no? Y entonces nos cansamos de resistir a las tentaciones de Satanás y vamos cambiando nuestra forma de pensar. Decimos, bueno, no pasa nada. De repente caemos en la tentación en lugar de resistirla y pues lo gozamos, ¿no? Y vamos alejándonos y nos vamos enfriando un poco y el orgullo de la vida y todo aquello que consideramos como cosas buenas, como las riquezas, el poder, la vanidad, todo ello pues nos llena de satisfacción y olvidamos que somos llamados a negarnos a nosotros mismos, pero también a hacer la voluntad de Dios y ya le damos lugar a Satanás en nuestra mente. Dejamos de resistir. Entonces, eso es el peligro en el que nosotros podemos caer cuando cuando dejamos a un lado nuestra vida espiritual, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado con eso. Dice aquí que la palabra de Dios no transige con los que se conforman con el mundo. Tengamos cuidado en no conformarnos con lo que estamos viviendo, ¿sí? El Hijo de Dios manifestó que podía atraer a todos los hombres a sí mismo, pero no vino a adormecer al mundo ni a enviar paz, sino una espada. Los seguidores de Cristo, quienes somos nosotros, debemos avanzar iluminados por la luz de su glorioso ejemplo. Y a veces vamos a tener que sacrificar ¿qué? Nuestra comodidad o la complacencia egoísta. No importa cuánto tengamos que trabajar o sufrir,
Debemos continuar resistiendo, debemos continuar guerreando contra el yo para enarbolar el estandarte del Evangelio. Es decir, muchas veces también la pelea va a ser con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras ganas de hacer algo que no es del agrado de Dios. Entonces la resistencia también va a ser a a la complacencia egoísta, ¿sí? Entonces tener cuidado en que no caigamos en esto, ¿sí? Dice que tengamos presente que sí habrá provocaciones, como ya lo mencionamos, que van a provocar, que van a probar nuestro temple, pero hay esperanza. Dice que si nosotros las enfrentamos con buen espíritu, vamos a desarrollar virtudes cristianas, nuestro carácter, cosas que jamás pensamos que podemos lograr, Dios hará que las logramos a través de nuestra vida. Y si Jesús vive en nosotros, seremos bondadosos, prudentes, alegres en medio de los enojos, de las irritaciones, y día tras día y año tras año iremos venciéndonos hasta llegar a qué? Al noble heroísmo. Dios nos llama en medio de esta guerra espiritual, sí ponernos la armadura de Dios, pero también contribuir con el prójimo, también ser un buen ejemplo, seguir compartiendo el evangelio, es decir, seguir trabajando. Y día tras día y año tras año nos iremos convirtiendo en personas más parecidas a Él, ¿sí? Y la invitación es ser es un noble heroísmo, ¿no? Nosotros admiramos a las personas que tienen la victoria o tenemos a alguien que admiramos o vemos a Dios como nuestro héroe, que es nuestro héroe realmente. Y Él nos invita también a tener un noble heroísmo, ¿sí? Hacer esa diferencia en la sociedad, esa diferencia entre las personas que nos rodean, que puedan reconocer a Dios. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto y sin propósito firme. Aquí encontramos que la resistencia, sin continua vigilancia y oración. O sea, esto no se puede llevar a cabo si nosotros no resistimos, si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios. Cada quien tiene su propia lucha, ¿sí? No, quizás mi lucha y tu lucha no sean las mismas. Quizás tus tentaciones y mis tentaciones son muy distintas, pero Dios nos ha otorgado todo lo que requerimos para salir victoriosos. Y dice algo muy importante, que si queremos lograrlo, necesitamos ser colaboradores de Dios, porque Él puede ayudarnos, pero nosotros debemos cooperar, ¿sí? Nosotros debemos de estar ahí dispuestos a que realmente Él haga algo grande y maravilloso en nuestras vidas. Dice, los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Nosotros no somos de los que se cansan, de los que huyen, nosotros somos de aquellos que resisten, tomados de la mano de Dios y vestidos de la armadura que Dios nos ha dado para vencer en estos tiempos, ¿sí? Y sobre todo comprender que Dios es el que conoce nuestras vidas, el que sabe cuáles son nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestras pruebas, nuestros pesares. Él conoce todo y no los olvidará. Vamos a recibir nuestra recompensa, ¿sí? Y cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos va a otorgar esa paz, pero también nos va a dar esa disciplina que cada uno necesita de acuerdo a la debilidad que tenemos para poder resistir al pecado. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón de manera sincera y Él va a incrementar nuestra fe y nos va a ayudar a que esto pueda también llegar a otras personas, ¿no? Que podamos ser luz para otras personas. Y finalmente, pues recordar que debemos esforzarnos de resistir, sí, pero esforzarnos en la gracia que es Cristo Jesús. Si queremos resistir con nuestras propias armas, pues no va a ser posible. Necesitamos las armas que Jesús nos da, ¿sí? Dice aquí estos versículos de segunda de Timoteo, del 2 al 4. Dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recordar que nuestra vida está en un futuro con Jesús, que esta no es nuestro lugar por siempre. Así que debemos de tener bien claro que queremos a Jesús en nuestra vida, que queremos tener vida eterna y que esta batalla que tengamos aquí la podemos ganar si estamos con Jesucristo y si tomamos la armadura que Él nos ha dado para resistir a todas las cosas, todas las ideas, todas las tentaciones que tengamos en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca.